Acá tengo, bueno, un PowerPoint. Lo voy Hola. moviendo de ahí. Dale, bárbaro. Bueno, la charla se llama Género, Diversidad y Salud, Cambios Culturales y Desafíos Profesionales. La idea es hablar un poco con ustedes sobre algunas transformaciones recientes en los últimos 15 años más o menos en términos de género y sexualidad y cómo estas transformaciones nos obligan a repensar nuestros ámbitos profesionales y también nuestros ámbitos privados, personales, porque son transformaciones que no son externas, ajenas, sino que la verdad conmueven la subjetividad propia y nuestra relación con los otros. Y acá tengo, bueno, un disparador, lo conocen, ¿no? Jorge Rial, diciendo soy un machista en recuperación. Y me parece que es un buen índice de cómo estos cambios están afectando a muchas personas, varones, mujeres, cis, trans. Bueno, después podemos hablar un poquito sobre estas distinciones. Pero, bueno, que esta persona, Jorge Rial, diga soy un machista en recuperación, me parece bastante sintomático de los cambios que estamos atravesando hoy en día. Y me parece que también a él se lo criticó mucho por esto, diciendo, bueno, capaz un lavado de cara, bla, 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 pero parece que estamos todas en esto, ¿no? Somos todas y todos machistas en recuperación, incluso las mujeres, porque el machismo no es solo una cuestión de varones. Entonces quería traer con ustedes algunos temas para debatir que me parece que afectan al campo de la salud y también haciendo un paralelismo con el campo de la docencia, que es de donde yo vengo. Yo soy docente universitaria, así que me parece que también tenemos puntos en común, así que ahí vamos a hacer algunas comparaciones. Bueno, ¿a qué me refiero con esto de cambios culturales en los últimos 15 años? Bueno, hablamos de lo que se llamó la cuarta ola feminista, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, ¿cuáles son las otras tres? Bueno, es para una charla aparte, ¿no? Pero bueno, si la primera ola estaba asignada por la lucha por el sufragio femenino, la segunda en los 60, 70, la cuestión de que lo privado es político, ¿no? Los grupos de concientización, la lucha por el aborto, la violencia familiar, como se llamaba en el momento, que ahora cambió, de eso vamos a hablar. Tercera ola, los 90, y ahora estamos en lo que se llama la cuarta ola feminista, se la llama así, que estamos ante un momento de gran popularidad del feminismo, quizás de formas inéditas, ¿sí? Pocas veces en la historia tantas personas se definen como feministas como hoy en día. Bueno, Marea Verde, lo que fue toda la lucha por la legalización del aborto, Ni Una Menos, que fue un hito, la verdad, en nuestro país y en la región, movimientos de disidencia y diversidad sexual. Yo en esta charla no quiero hablar solamente sobre cuestiones de mujeres nada más, mujeres cis, sino también hablar un poquito sobre diversidad genérico-sexual, comunidad trans, travesti, no binaria, que implicó una transformación radical en cómo pensamos que son los varones, las mujeres, la identidad sexual, la orientación sexual, el género, el sexo, la relación entre las personas. Género, sexo, sí, más o menos. Ahora igual lo vamos a ver un poquito, porque en el feminismo sexo y género son dos términos complicados que se distinguen, pero también están relacionados. Y empezamos a escuchar, ¿no? Palabras como cis, trans, identidad de género, orientación sexual, género fluido, passing, deconstrucción, ¿no? Esta frase tan linda, deconstruirte cuantas veces sea necesario, ¿no? Si hablamos de deconstrucción es porque pensamos que el género es una construcción, y a eso voy a hablar un poquito más adelante. Estas transformaciones también van de la mano con un cambio normativo, y ahí, bueno, es un debate en filosofía. Yo vengo de filosofía, les cuento, ¿no? En filosofía del derecho es un debate eterno, esta cuestión de si las leyes son hijas de las costumbres o si las leyes son lo que transforman las costumbres, ¿no? Y creo que un poco y un poco, pero bueno, estamos viendo que hay transformaciones normativas muy importantes. Supongo que algunas de estas ustedes la conocen mejor que yo porque impactan muy fuerte en lo que es el ámbito de salud, como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, ¿no? Cuestión también de violencia de género, también, pero también la ley de identidad de género, me imagino que también ha sido un gran impacto en el ámbito de salud, y un poquito al final de la charla de hoy voy a hablar sobre cuestiones de transexualidad y cisexismo. Ustedes me van avisando si voy muy rápido, si no se entiende, ¿sí? Me pueden parar. Ahora lo vamos a hacer más conversado, no se preocupen. Yo solamente quería introducir algunos temas y ahora vamos a charlar un poquito más.
Bueno, y hay 5 cuestionamientos de estos últimos años que quiero traer para debatir con ustedes hoy, que son el cuestionamiento al determinismo biológico, ahora lo explicamos, cómo cambió la noción de violencia de género, un quiebre radical entre estos 3 conceptos, sexo, género y deseo, una crítica a la heteronormatividad y una crítica fuerte también al cisexismo. Quizás ahora esto parece medio raro, ahora lo vamos a analizar punto por punto. Hay otras transformaciones que las voy a dejar afuera porque tenemos poco tiempo, no podemos hablar de todos los cambios culturales que hay, pero bueno, cambios en lo que se habla sobre responsabilidad afectiva, ¿no? Las relaciones sexoafectivas entre las personas, la cuestión de las nuevas masculinidades, un tema súper interesante, familias diversas, poliamor, asexualidad, lenguaje no excluyente, bueno, un montón de temas que quedarán para otro momento, pero me voy a centrar en estos 5 porque me parece que son los que afectan estos campos como los de la salud y también los de la docencia, en los cuales tenemos una gran responsabilidad, me parece, porque atendemos a personas, estamos con personas, dialogamos con personas, y lo hacemos en una relación de poder, ¿no? Tanto las y los médicos como las y los docentes tenemos una relación asimétrica con las personas con las que nos relacionamos. En mi caso, estudiantes, y en sus casos, pacientes, ¿no? No es una relación totalmente simétrica, hay una relación de poder que no podemos negar. Entonces, esa relación de poder nos implica cierta responsabilidad a la hora de nuestra formación, del trato con las personas, ¿sí? Entonces, sobre esto quería un poco charlar con ustedes. ¿Qué hacemos con estas transformaciones? ¿Cómo nos posicionamos frente a estas transformaciones? ¿Las rechazamos, nos dan miedo, no las negamos, las ponemos entre paréntesis o las asumimos y transformamos nuestras prácticas en concordancia? Bueno, entonces vayamos al primer punto que quería. Voy a agarrar el celular para ver el tema del tiempo. Porque yo me cuelgo con los temas que más me gustan y después tengo que andar a las corridas. El primer punto que quería discutir con ustedes, y aparte es un tema que para biomedicina es central, es la cuestión del determinismo biológico. Y para hablar de esto, me encanta, hay una frase de Simone de Beauvoir, no sé si la conocen. Acá, bueno, siempre tenemos en las audiencias, así cuando no sé con quién me enfrento, las feministas, y quienes por ahí todavía no conocen tanto de feminismo, las feministas siempre conocen a Simone de Beauvoir, una gran referente, una filósofa francesa de mediados del siglo XX, que tiene esta frase que se repite un montón, una frase muy un eslogan feminista, muy de cabecera, que es: no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Qué les parece que está diciendo con esta frase? ¿Cómo? Que no hay un tal determinismo biológico, muy bien. No se nace mujer. Puede ser que llegás a hacerlo a lo largo de las experiencias que vas teniendo, desde niña, desde adolescente. Me parece, lo veo más, yo lo tomaría más para ese lado, que llegás a ser a ese. El ser mujer es una construcción cultural. Muy bien, aparecen estas nociones, ¿no? La transformación con el tiempo, la construcción. En francés es más lindo porque habla de devenir, ¿no? Que es una palabra que me encanta. Devenir, mujer no es algo que se nace, sino que se deviene, ¿no? Y uno deviene mujer con lo que decía acá Hilda, ¿no? La educación, la familia, la escuela, las instituciones, etcétera, ¿no? Es una fuerte crítica al determinismo biológico. A pensar, por ejemplo, como aparecen acá, ¿no? Que hay algo así como el instinto maternal. Bueno, las mujeres son las que suelen quedarse en el hogar cuidando a los hijos porque tienen este instinto maternal que les sale, no sé, de los ovarios. Y entonces eso explica las diferentes conductas, ¿no? El determinismo biológico lo que hace es explicar los comportamientos usando la biología como causa, ¿sí? Como fuente de explicación. Bueno, entonces, ¿por qué los varones se ocupan menos de la casa y las mujeres más? Bueno, porque las mujeres tienen el amor maternal, el instinto, ¿no? Y bueno, acá las feministas vienen a decir eso que llaman amor es trabajo no pago y a problematizar eso, ¿no? Pero también con los varones aparece, ¿no? No acá, pero no lo traje, pero por ejemplo hay un montón de explicaciones bastante biologicistas sobre la violencia, ¿no? La testosterona, porque los varones tienen más testosterona, son más violentos, ¿no? Y es una forma también de despolitizar el problema, porque si es una cuestión solamente de testosterona, bueno,
nos estamos perdiendo que quizás haya un entramado cultural y político que está habilitando que haya violencia de género, ¿no? Aparece mucho esta cuestión del determinismo biológico en lo que se llama, bueno, las neurociencias, que están muy de moda hoy en día, ¿no? Igual no en todas, hay como neurociencias mucho más interesantes, pero esta idea de que hay cerebros rosas y cerebros celestes, ¿no? Que por el efecto de las hormonas prenatales en útero se hace un cableado cerebral que es completamente diferente en varones y mujeres. En mujeres está más estimulada lo que es la comunicación, el multitasking, la empatía, y en los varones resolver problemas, los objetivos, pueden hacer una sola cosa a la vez. Bueno, esto está muy criticado en lo que se llama ahora el neurofeminismo, ¿no? Feministas que son neurocientíficas y cuestionan muy fuertemente cómo están diseñados estos experimentos, hacen una crítica metodológica muy fuerte a estas teorías, pero bueno, el determinismo biológico es algo que con lo que venimos acarreando hace siglos. Pienso en las primeras feministas feminismo de la primera ola, ¿no? Que luchaban por el voto, y muchos de los argumentos en contra del voto era que las mujeres no tenían la capacidad cerebral para tomar decisiones políticas como votar, ¿no? Y había un montón de trabajos sobre el cuánto medía el cerebro de la mujer, y después cuando dijeron, bueno, no, pero en términos generales son parecidos, bueno, se pusieron a ver, no sé, las conexiones entre los hemisferios, siempre como, bueno, intentando justificar la desigualdad por medio de la biología, que es lo que el feminismo viene a desmantelar, ¿no? En todo caso, si hay desigualdades, busquemos la causa en las relaciones sociales, culturales y políticas, porque también ahí es donde podemos ejercer la transformación, ¿no? Podemos cambiar esas relaciones porque no son fijas, sabemos que la historia ha cambiado, no somos iguales ahora que hace miles de años, entonces se puede transformar. Un ejemplo de determinismo biológico muy reciente, un colega de ustedes, el doctor Daniel López Rossetti, en este libro que se llama Ellas, Cerebro, Corazón y Psicología de la Mujer. Acá está hablando de ellas, de las mujeres. Es un libro sobre las mujeres, pero escrito para los varones, escrito por un varón sobre las mujeres, con prólogo de Manes y Rolón, dos varones. Es gracioso que tanto... Bueno, Simone de Beauvoir tiene un montón de cosas de eso, ¿no? Como la mujer como un enigma para los varones, como queriendo todo el tiempo explicar cómo son. Pero bueno, acá una cita del libro, yo este libro lo trabajé un montón porque, bueno, ahora les cuento, ¿no? Pero primero leámoslo. Ellas cuidaban a las crías y de hecho desde siempre fueron cuidadoras, de las crías, de los machos y de la cueva donde vivían. Siempre cuidaron y ayudaron más que el macho. La profesión más antigua no es la prostitución, es la de la comadrona, aquella hembra que ayuda a otras en el parto, dándole sostén a la madre y a sus crías. Está en la esencia de la hembra. Este libro es interesante, es parte de lo que se llama ahora psicología evolucionista, que lo que hace es explicar los rasgos psicológicos viendo la evolución humana, ¿no? Entonces lo que dicen es que hay que ir a ver qué pasaba en el mundo de las cavernas, cómo se vivía en la edad de piedra. Dice, bueno, en el mundo de las cavernas el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba en la caverna con las otras hembras y con las crías, y eso generó un impacto tan fuerte en nuestra biología que seguimos acarreando esa diferencia ancestral. Somos básicamente seres modernos con cuerpos de cavernícolas. Bueno, es para charlar, es para cuestionar. Primero que esa imagen de las mujeres en la caverna y el hombre cazando está muy cuestionada desde lo que es la antropología, ¿no? Desde la arqueología. Se cree que la caza tenía que ver más con funciones sociales que alimenticias, que las mujeres se ocupaban de un montón de trabajos de recolección de comida. Bueno, es como muy cuestionable, pero bueno, se usa bastante para explicar esta diferencia que estaría cableada en el cerebro y que seguimos trayendo hasta nuestros días. Pero bueno, es un poco lo mismo, ya no es determinismo biológico, pero buscando los orígenes en la prehistoria. Bueno, algo sobre esto que quieran decir o paso al segundo tema. Si voy muy rápido me avisan, ¿eh? Porque me entusiasmo. Bueno, violencia de género. Acá también somos testigos de una transformación muy fuerte en lo que se piensa que es la violencia de género.
Si bien nuestra ley 26.485, que es la ley que tenemos en torno a esto, habla de violencia contra las mujeres, en realidad hoy en día hablamos más de violencia de género. Y hay una diferencia en lo que es violencia contra las mujeres que violencia de género, ¿no? Igual violencia de género también trae confusiones. Por ejemplo, a veces se piensa que violencia de género también es cuando una mujer es violenta con un varón, ¿no? A veces escuchamos eso en los diarios, en los noticieros. Y en realidad violencia de género viene a apuntar a otra cosa, ¿sí? Es verdad que hay mujeres que son violentas contra los varones. Eso no lo niega nadie, porque las mujeres no somos santas. También podemos cometer actos de violencia. Pero violencia de género implica ver que hay una estructura social, cultural, que habilita que ciertos sujetos, en este caso los varones, sean violentos contra las mujeres. Y los números son bastante claros. ¿Sí? En los casos de violencia en que incluyen miembros de los dos sexos, en su enorme mayoría son de un varón hacia la mujer. Y hay ciertos ideales culturales que permiten eso, pensar que la mujer es su propiedad, el tema de los celos, el tema de la venganza, no sé, por haber sido traicionado, la cuestión de la sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de una estructura social, ¿sí? Que legitima que un varón se violente contra la mujer. Por eso no es un problema privado de las, no esta idea de, bueno, no te metas en eso, es un problema entre una pareja, ¿no? Sino se lo piensa como un problema social. Por eso tampoco nos explica por la biología, tampoco se explica diciendo, es un enfermo, es un loco, es un borracho, como esas cosas, cuestiones de excepciones, sino que, bueno, como dice también un eslogan feminista es un hijo sano del patriarcado, ¿no? El varón que es violento. Y por eso también aparecen esta cuestión de los protocolos de actuación en casos de violencia, porque no es un problema privado, entonces la solución no puede ser privada, sino que tiene que ser institucional, ¿sí? No sé si ustedes acá tienen protocolos de actuación, ¿sí? ¿Hay alguien del comité, no? Que nos pueda contar de cómo se trabaja. Los lunes se están durmiendo. Los lunes se están durmiendo. Bien. De violencia. Claro. Pero sí se está implementando. Bueno, en nuestra universidad fue revolucionario el momento en que se empezó a discutir en Consejo Superior la cuestión del protocolo, generó muchas resistencias, mucho revuelo, porque aparte no es solamente para casos, obviamente, de docente-estudiante o médico-paciente, sino para todos los casos intralaborales, médico-médico, docente-docente, docente-no docente, ¿no? Para toda la institución. Y bueno, empezaban, sí, perdón, sí. Hace más de 10 años que yo empecé que en el servicio social, una trabajadora social, que era doctora de trabajo social, hace atención a violencia de género y también de juzgados a hombres violentos. Desde hace más de 10 años, o sea, está bastante ayornada y bueno, ahora no están físicamente en el sanatorio, pero atendían en el sanatorio. Bien. Ahora va a atender en otra sede. Pero por ejemplo acá, si pasa algo, ¿saben a dónde ir? Eso es lo que se está armando. Eso es lo que se está armando. No era la atención a la afiliada. Pero hemos tenido algunas situaciones y que se actuó bastante rápido. Entre en la institución, o sea, con el personal que está ejerciendo su labor, más allá del afiliado, que sí, la compañera habló del tratamiento hacia el afiliado, y sí, 10 años, y 10 años de un buen trabajo y profundo. Entre nosotros es algo relativamente nuevo que se está implementando. Bueno, yo fui víctima, yo como un montón de mis compañeras, pero bueno, sí sé que justamente al inicio de este protocolo de actuación o de intervención de parte de la institución en protección a la víctima, bueno, fui una de ellas yo recientemente. Eso se está implementando y los lunes, a propósito de la ley Micael y demás, bueno, se está empezando a trabajar de concientizar, bueno, grupo por grupo a la gente de la institución, de la existencia de esto.
Exacto. Bueno, qué bueno que hablaste de la ley Micaela. A mí me gusta pensar los protocolos siempre en relación con la ley Micaela, porque el protocolo es un gran instrumento, pero tiene sus limitaciones. Para empezar, es confidencial. Entonces, no estás comentándole a todo el mundo quién fue a denunciar, porque se rige por el principio de la confidencialidad, la no revictimización, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos otros espacios como los que permite la ley Micaela, en los cuales la comunidad misma pueda sentarse a ver cuáles son sus acuerdos, su ética de relación, las cosas que se permiten y que no se permiten en el ámbito en donde se hacen su desempeño laboral, digamos, ¿no? Pero bueno, cada vez hay más protocolos en distintas instituciones, me parece muy importante que los haya, pero también sirve para algunas cosas y no para otras, ¿no? Me parece que estos espacios de debate colectivo también son importantes y exceden a los protocolos. También esto, ¿no? No solo se piensa ahora la violencia de género en términos solo de mujeres, ¿no? También se habla de violencia contra las disidencias sexuales, lesbianas, travestis, gays, personas trans, no binarias, ¿no? Como quienes están menos beneficiados por estos arreglos sociales. Esto no niega que no haya violencia contra los varones heterosis, ¿no? La hay, pero digamos, es un término específico, técnico, violencia de género. Después está la violencia en general, que también es mala, digamos, ¿no? Nadie avala la violencia. Pero a veces cuando escuchamos a estos grupos que dicen, bueno, nadie menos, o, ¿no? Como que ahora lo vamos a ver al final, hay una reacción siempre ante estas transformaciones feministas, se aparece una reacción que dice, bueno, pero no solo las mujeres, todos sufrimos violencia. Bueno, es una forma de invisibilizar que hay una violencia estructural, que la sufren más ciertos individuos que otros, pero claramente nadie niega que está mal que los varones también sufran violencia, ¿no? Como, bueno, pero es correr un poco la discusión a otro lado. Y quizás lo que es más importante ahora es que no se piensa la violencia solo como violencia física, ¿no? Como el golpe más obvio, ¿no? Y acá no lo traje, pero es muy linda una imagen que aparece siempre, la idea del iceberg de la violencia, ¿no? Que la violencia física o el femicidio es como la punta del iceberg, pero que está sostenido sobre toda una serie de micromachismo, violencia simbólica, mediática, estereotipos de género, ¿no? Como es parte del mismo, la misma estructura, y eso es quizás lo más difícil de protocolarizar, ¿no? Porque la violencia física es más fácil porque tenemos todos los reglamentos, nadie puede pegarle a alguien en el ámbito de un sanatorio o de una universidad, ¿no? Pero ¿qué hacemos con la violencia más subrepticia, los micromachismos, el chiste, ¿no? Los comentarios sobre el cuerpo, sobre la ropa. Ahora traigo algunos ejemplos. Bueno, por ahí, pobres, me hicieron todo un lío para ver el acertijo, pero me parece que lo voy a pasar por cuestión de horario. De última después lo vemos, ¿no? Pero esta cuestión de los estereotipos de género, ¿no? La división sexual de trabajo. ¿Por qué hablo de los médicos y las enfermeras? Acá traje, bueno, Julieta Lanteri, una gran referente. ¿La conocen a Julieta Lanteri? Una de las primeras médicas. ¿Qué pasó con Julieta Lanteri? ¿Para mí? Sí. Primer asesinato político de una mujer. APA, bueno, interesante. Sí, bueno, es lo que se dice, ¿no? Pero ella que estudió medicina. Medicina, pero era una gran trabajadora social con respecto a los derechos de la mujer. Muy bien, hizo muchas cosas con enfermería, pero y se dedicó a la ginecología, ¿no? Pero ella quería ser cirujana. ¿Qué pasó? No pudo. También quería ser docente. No pudo. De hecho, hubo un concurso, se presentó, quedó primera, pero no se lo dieron. Quedó vacío el concurso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente fue una pionera con todos los desafíos que tienen las pioneras, pero yo, ¿por qué traje los médicos y las enfermeras? Es una cita, en el último debate presidencial, me acuerdo, uno de los candidatos hablaba del ámbito de salud y dijo, los médicos y las enfermeras, ¿no? Y ahí yo me puse a pensar, bueno, ¿por qué los médicos y las enfermeras, ¿no? Bueno, sabemos que son mayoría ahora médicas que médicos en términos generales, ¿no? Pero todavía sigue en el imaginario la idea de que el médico es el varón y la enfermera es la mujer. Y esto nos habla de lo que se llama la división sexual del trabajo, ¿no? Que los trabajos están divididos por sexo, por género. Y no solo divididos, sino también jerarquizados, ¿no? Porque los trabajos más femeninos son los menos pagos
y los considerados más masculinos, no sé, lo que se llama en inglés STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, son más remunerados. Esta visión sexual de trabajo, de vuelta, se la puede explicar en términos biológicos. Bueno, no, las mujeres son mejores para el cuidado, ¿no? Son más buenas, más caritativas, por eso cuidan mejor, y los varones tienen como este cerebro matemático, ¿no? De resolver problemas. Esa sería la explicación más biologicista. O se lo puede explicar, por ejemplo, por los estereotipos de género que alimentan esta división sexual del trabajo, ¿no? Y hay un montón de estereotipos de género, de caricaturizaciones sobre cómo son las mujeres y cómo son los varones. Bueno, acá un chiste les traigo para también romper un poco el hielo, está en inglés. ¿Cuál es la diferencia entre ser asertivo y ser agresivo? Tu género, ¿no? Este doble estándar, como algunas cosas que en un varón son vistas como signo de liderazgo, de potencia, de uy, qué garra que tiene, y una mujer es vista como la bruja, la mandona, la histérica, ¿no? Eso se está trabajando mucho la cuestión del doble estándar. También en términos de estereotipos me pareció muy interesante, hay un estudio, yo trabajo con cuestiones de epistemología y filosofía de la ciencia feminista, ¿no? Hay un estudio sobre cómo se representan las personas a los científicos y las científicas, una persona del ámbito de la ciencia. Y es un estudio que está bueno porque se lo fue haciendo a lo largo del tiempo, desde los 60 hasta nuestros días. Se le pide a chicos de la primaria y secundaria que dibujen a alguien del mundo de la ciencia. En inglés es mejor porque scientist es neutro, no es ni femenino ni masculino. ¿Y qué pasaba? Bueno, en el 66, 77 solo había un 1% de esos dibujos representaban a una mujer. Todo el resto eran, cuando se le pedía que dibuje a alguien de la ciencia, dibujaban un varón. Y en el último estudio subió a un 28% las mujeres científicas. Y entre las niñas que dibujan, eso creció incluso más, un 58%, ¿no? Este como uno de los primeros dibujos general de cómo era este científico que los pibes se imaginaban, básicamente Einstein más o menos, ¿no? Pero bueno, eso también da cuenta de estas transformaciones, ¿no? En los estereotipos, en el imaginario colectivo sobre quién se dedica a la ciencia. Y hablando de estos micromachismos, también les traje otros ejemplos de este libro que es interesante, Género en el sector salud, que es del Ministerio de Salud, si no me equivoco. Algunos testimonios reales en el ámbito de salud que hablan de un machismo bastante generalizado, pero que no se identifica solo con el golpe, ¿no? Acá una cirujana, un día operando, mi jefe me da un codazo y me choca las lolas y me dice, hay que hacerte una reducción. Abajo, cirujano general. La creencia es que a la residente de cirugía mujer hay que tratarla mal para que se haga fuerte, hacerla fuerte a cualquier precio. Y abajo también, lo primero que le dijo el jefe de residencias cuando entró fue, estrógeno y traumatología no son compatibles. Y al lado, un cirujano cardiovascular, lo que me tocó vivir a mí fue un entrenamiento duro físicamente, duro anímicamente, duro emocionalmente. Había que estar preparado casi como un soldado para la guerra. Es muy difícil que una mujer pueda superar eso. Para ser cirujano tenés que ser un tipo duro, inquebrantable, emocionalmente controlado. Bueno, ¿qué aparece acá? A ver, para también discutir un poco con ustedes. ¿Qué estereotipos sobre las mujeres y sobre los varones aparecen acá? A ver, ¿quién se anima? El sexo débil, lo que la gente dice, el sexo débil y el sexo fuerte. Muy bien, cuestiones de debilidad. Si bien la medicina en general es hegemónica, hay ciertas especialidades, las quirúrgicas en primer lugar, que tienen una hegemonía mucho más marcada. Entonces esto se ve, no sé si se ve tanto explícitamente, ¿no? Porque la cantidad de mujeres en esas especialidades ahora es superior a los hombres, cosa que antes coincidía con esto, o sea, antes era el macromachismo, porque había una cirujana a cada 10. En el tiempo de Julieta ni hablar. Ahora no, ahora la verdad es que las últimas camadas son muchas más mujeres que hombres. Bien, pero la semana pasada salió publicado, donde lo leí, un trabajo en Inglaterra, no sé si lo viste, de cirugía, de denuncias de
sobre todo de médicas, cirujanas, con estas cosas. En Inglaterra, del cirujano mayor, que mira, uno de los casos era que se empezaba a transpirar y se dio vuelta y se secó acá, en el ambo de la ayudante, un caso. Pero es actual, hay una denuncia importantísima de estas cosas en el ámbito médico. Bueno, la UNAG tiene, el Instituto de Salud de la UNAG es muy importante. Teníamos una carrera que era instrumentación quirúrgica, que creo que se cerró porque había como un exceso de graduadas. Y me acuerdo que hablé con un médico, yo una vez le estaba dando un curso, eran todas futuras instrumentadoras quirúrgicas. Todas mujeres. Todas mujeres. Y hablé con un médico, les contaba y me decía, bueno, van todas a buscarse marido cirujano. Bueno, eso fue hace muy poco, se los conté a las chicas, los que lo querían comer crudo, pero bueno, sí. Quiero decir algo también, me parece que también es la cuestión de que se está equilibrando el número en la cirugía y en la traumatología, también tiene que ver con que son especialidades que veía hace unos años daban mucho dinero y ahora no tanto. Me parece que también hay una diferencia entre sexos en las especialidades que son más rentables económicamente, son más masculinas, y las menos rentables como la clínica, la pediatría y ahora la cirugía general van más. Bueno, eso es interesante. Yo no trabajo tanto con cuestión de economía feminista, pero hay algunos estudios que trabajan eso, como cuando se feminiza un campo, baja el salario de ese campo, ¿no? Puede ser también. No cuando te digo, porque esto es ya el grado, ya el ingreso a medicina es mayor, pero ya desde ese lugar que van, claro, por eso. Hay una Sí. publicación de la OMS del 2021 que plantean a nivel mundial que la medicina entre 60, no me acuerdo bien el porcentaje, entre 60 y 65% está ocupado por mujeres y por eso la medicina ya no es redituable, ¿no? Entonces, a nivel mundial. Creo que está publicado. Mira, voy a fijarme. ¿La compañera quiere decir algo también? Sí. Bueno, para las chicas de instrumentación. Vamos a buscar maridos, en todo caso, que en mi caso no sería, pero vamos a buscar maridos, no con ese tipo de pensamiento. Sí. Que en estas clases se ve la cuestión de género y también la cuestión de la profesión. Parece que para ser un cirujano hay que pasar por la guerra, como este hombre, eso es un horror esto. O sea, una residencia de cirugía no debería verse. Y también a mí me da un poco de pavor que sea coordinador, jefe, ¿no? Como esas posiciones de poder, ¿no? Cuando hay responsabilidad cuando uno asume una posición de poder, sí. El año pasado salió una normativa que tuvo que volver atrás y decirse, no era el ministro, no me acuerdo quién de salud, lo había sacado dentro del gobierno de la ciudad, que decía que las trabajadoras sociales, las trabajadoras sociales, ni siquiera la profesión, las trabajadoras sociales, mi jefe acá presente, pobre quedó por concluido, tuvieron que dar, bueno, éramos encargadas de llamar por teléfono para tenía que ver con el convenio de poder atender, tenían prioridad de atención de guardia las personas que traían parte de la calle. Y las trabajadoras sociales tenían que ocuparse de entregarle los remedios, cosa que después no tengo nada que ver con la medicación, de llamar por teléfono a la familia, de esto, lo otro, pero siempre las. Claro, sí, sí. Sí, como el día de la secretaria, hay días que están como, sí. Claro, porque el punto, está bueno esto que decís, porque el punto no es solo que queremos que haya más mujeres en las ingenierías, en los espacios tradicionalmente masculinos, sino también que los varones puedan asumir un montón de tareas que antes también solo hacían las mujeres, ¿no? Como enfermería, como trabajadores sociales, docencia. ¿Por qué no vemos tampoco, no sé, varones maestro jardinera, ¿no? Como maestro jardinera ahí. Digamos, es un desafío también como de... Sí. Pocos años,
todo es relativo, ¿no? Pero Ujú. tengo un amigo que se recibió de maestro jardinero y no podía. No conseguía. No podía, pero legalmente no, porque... No. Claro, no, pero es interesante, incluso en términos de lo que pensamos que son, ¿no? Yo en un momento en un grupo hicimos unas encuestas a estudiantes sobre eso, generalización de carreras, qué sé yo, y una pregunta era, bueno, ¿vos dejarías que tu hija, tu hijo fuera a un jardín con un varón maestro jardinero? Y la gran mayoría, estudiantes mujeres, decían, no, me da miedo, no. Digamos, lo tenemos muy arraigado esta cuestión del miedo al varón de maestro jardinero, ¿no? Es algo para seguir trabajando. Pero esto que decían, ¿no? Que hay más mujeres en el ámbito de salud, es verdad, pero también es verdad esto, ¿no? Del techo de cristal. No sé si escucharon hablar del techo de cristal. Bueno, acá algunos gráficos de cómo fue cambiando, ¿no? Antes había, en el 80 no se veía mucho, menos mujeres, ahora mayoría, depende del estudio que hagan, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta nota aparecía la cuestión de que hay, en el ámbito de salud, 71% de mujeres trabajadoras, pero solo el 25% de las direcciones ejecutivas eran ocupadas por mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mayoría de mujeres, pero que no llegan a los puestos de liderazgo, de dirección, ¿no? Bueno, es para pensar, ¿no? ¿Cuál es ese problema? ¿Qué les parece? A ver cuál podría ser una explicación posible. Porque este es el láser, Ah, por si querés señalar. buenísimo. Creo. ¿Te hice lío? No, está bien, está bien. Ojo, en el ámbito de la docencia pasa lo mismo, ¿eh? Son los mismos números y yo que soy investigadora de CONICET, en CONICET pasa lo mismo. Tenés mayoría, 50-50 en investigador asistente y cuando llegás a principal los números son mayoría varones, minoría mujeres. En docencia universitaria también, en términos generales, números de la SPU, docentes varones, mujeres, creo que 51% mujeres, 49 varones, pero titular de cátedra, ahí Los titulares de la cátedra en la UBA, en derecho, por lo menos el 80% son varones. Sindicatos, ni hablar, sindicatos en carreras muy feminizadas como la docencia, los líderes sindicales son varones. Y hay como varias explicaciones que se dan de esto, ¿no? De por qué pasa esto. Una de las primeras que se nombra en la bibliografía es la dificultad de conciliar maternidad y trabajo en general, ¿no? Las mujeres a veces terminan, cuando deciden ser madres, tomando puestos menores, puestos más flexibles, ¿no? También se llama piso pegajoso, ¿no? Esos cargos menores que le permitan conciliarse con la vida maternal. También tiene que ver con eso que algunas reuniones se hagan en horarios que las mujeres que son madres no puedan asistir, a la noche, que son cuestiones sindicales más políticas, ¿no? Hay un estudio muy lindo en Estados Unidos, por ejemplo, pero en el ámbito privado, que es sobre en algunas empresas, grandes empresas, donde se cerraban muchos tratos de forma informal, que no siempre se cierran en las oficinas. Y había dos lugares donde se cerraban muchos tratos, que eran el bar de strippers y la cancha de golf, ¿no? Dos lugares que no suelen ser muy abiertos a que haya mujeres, entonces las mujeres de esas empresas se quedaban obviamente por fuera. Sí. Y también cuestiones que tienen que ver con el imaginario, que tienen que ver con el liderazgo. ¿Con quién pensamos? Esto, el chiste anterior, ¿no? Cuando pensamos en un líder, se nos vienen quizás imágenes más masculinas, ¿no? De hecho, el líder es una palabra que en español puede ser femenina o masculina, y cuando buscas en Google líder, la mayoría de las imágenes son de un varón. ¿Sí? Nosotros estamos recontra deconstruidos. Qué bueno, bien. Ah, bueno. Bueno, bien. Eso también habla de las transformaciones. Pero bueno, cuesta. Eso dije en ese aspecto. Claro. Todo lo demás también, pero falta muchísimo. No, obvio. Y acá una campaña que me gustó de el UK, que es como que la campaña era por más mujeres en ámbitos políticos. La política también es un espacio interesante para pensar estas cuestiones de género.
¿Qué pasa si eliminamos a los varones de las fotos, ¿no? Y por ejemplo, bueno. Y bueno, con esa alcanzaba. Con esa. Y así sucesivamente. ¿No? Como bueno, es muy clara el lugar minoritario que tienen las mujeres. Bueno, avanzo un poquito. Sí, sí. Hablando de Cordobazo, que se muestra la foto, la típica foto de Tosco y todo el mundo acompañándolo, eran todos hombres, todos. Entonces una puso a estudiar y veía que la foto estaba encuadrada un poco así, logró, no sé cómo, ampliar la foto. Eran todas mujeres. Mira. Entonces hablaban de la participación de las mujeres en el Cordobazo. Pero la foto, sí, sí. Él rodeado de todos hombres. Bien, mira qué interesante. Claro. Mira qué bueno. En otras áreas el rechazo o el miedo, ¿no? Sí. A mí no me cabe ninguna duda que la sociedad tiene miedo a todo lo que sea femenino, hasta el hombre tiene miedo. Porque atrae la mirada, pero en realidad es una farsa, es un hombre. ¿Qué me va a hacer? Claro, ¿viste? Amigo, no, a mí se me acercó un travesti, no sabes qué pasó. ¿Quién? Le tiene más miedo a lo femenino, lo femenino, aparte de lo desconocido. ¿No? Realmente, esto funciona como eso. Una sola mujer, puede mucho más. Bueno, en filosofía, bueno, Simone de Beauvoir hace eso en su libro, ¿no? Segundo Sexo, agarra todo lo que dijeron los filósofos sobre las mujeres y cada cosa, pero esto que aparece el miedo, el misterio, el enigma, la falta, ¿no? Bueno, en psicoanálisis también la falta, la envidia, el pene, bueno, un montón de cosas que es súper interesante y que decís vos lo del miedo, pero el miedo también, miedo a lo que te hacen a vos, ¿no? Porque también hay algo de cómo uno se posiciona frente a eso, no solamente el miedo a lo otro, sino como, ¿qué me va a hacer a mí? ¿No? Con eso que decías, por ejemplo, el miedo a la travesti. Bueno, es también, bueno, aparecen cuestiones que ponen en conmoción lo que uno cree sobre uno mismo, me parece, en estos temas. ¿Sí? ¿Vos querés decir algo? Podemos volver al mismo, porque tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿qué queremos decir con que es una mujer, es un hombre? Son construcciones. Entonces, muy bien. A eso también vamos. Ni Angela Merkel, ni la hija de Mil de Inglaterra, ni un montón de mujeres que no la representan. Ser que esa mujer. Exacto. Que esa mujer, ¿no? Hay tantas mujeres, ¿quiénes son las mujeres? Tantas clases de mujer como mujeres hay. Sí, no por ser mujer sos feminista, hay mujeres machistas, mujeres... Bueno, como también ahora se discute mucho, no por ser gay sos de izquierda, o está lleno de una derecha muy sostenida por un montón, especialmente de varones gays, ¿no? Que, bueno, también es para pensar la interseccionalidad, ¿no? No solamente podemos quedarnos en la cuestión del género, hay que meter otras variables, ¿no? Como la clase, la orientación sexual, etcétera. Me parece interesante, bueno, a mí me gusta mucho esta filósofa Judith Butler, que ella recupera esta idea de Simone de Beauvoir, ¿no? Uno no nace mujer, llega a serlo, pero lo lleva a las últimas consecuencias. Y va a decir, bueno, si uno no nace mujer, sino que deviene, entonces puede devenir mujer naciendo en un cuerpo de macho, digamos, ¿no? Porque si no hay si rompemos con el determinismo biológico, ¿no? Decimos, pero no te determina tu genitalidad que vayas a ser mujer, no sé, es una construcción. Bueno, entonces se puede construir el género femenino quizás en un cuerpo que es considerado masculino y viceversa, ¿no? Y eso abre la puerta para un montón de reivindicaciones sobre cuestiones trans, ¿no? Romper ella va a decir, este nexo causal entre sexo, género y deseo. Pensar que por tener un cierto sexo, entendido como genitalidad biológica, como la materialidad biológica, ¿no? Porque tenés, no sé, una vagina, tenés que ser mujer. Y porque sos mujer, te tienen que gustar los varones, ¿no? Ella rompe muy fuerte con esta causalidad lineal entre una cosa y la otra, ¿no? Bueno, acá unos términos como sexo biológico, género, a veces por deseo, acá lo que entendemos es orientación sexual, lo que se habla como orientación sexual, pero también esto implica, bueno, esta frase que me encanta, ¿no? Del libro El género en disputa, que se los recomiendo fuertemente, habla sobre travestismo, ¿no? En realidad,
ella porque, bueno, es de Estados Unidos, ¿no? Es lo que se llama Drag Queens, no sé si conocen, por ahí conocen esta competencia, RuPaul Drag Race, no sé si la conocen. Es una competencia Drag Queens. Acá se llamaría transformismo, porque no es travestismo como lo entendemos nosotros, hay una diferencia, pero bueno, esta es la traducción, ¿no? Dice, ¿es el travestismo la imitación del género o bien resaltan los gestos significativos a través de los cuales se determina el género en sí? Lo voy a traducir al español. A lo que sí. Lo que va a decir Butler es que esto, ¿no? El género es un hacer, ¿sí? Aprendemos a hacer un género. No es algo con lo que traemos dado, sino que lo aprendemos en diferentes ámbitos. Y todos lo estamos aprendiendo siempre. La mujer que nace con una genitalidad femenina y la que deviene mujer más tarde en la vida y por ahí tuvo una genitalidad masculina. Todos estamos todo el tiempo imitando algo, ¿sí? No hay una naturalidad que se expresa por medio de mis actos, sino que son los actos los que van generando la idea de que hay una naturalidad previa. Lo que va a decir Butler es una cosa más autobiográfica, es que cuando ella empezó a pensar sobre estas cuestiones de género, etcétera, ella es lesbiana, iba a un bar de lesbianas que en un momento se hacía un bar drag queen. Tenían en general varones gays que se vestían de mujeres y hacían sus shows. Y ella, que era una lesbiana muy masculina, decía, yo veía esos shows y veía en esos varones gays encarnar una feminidad que yo como mujer nunca pude expresar ni encarnar, ¿no? Y entonces empezó a pensar eso, ¿no? Que la feminidad no es algo que dependa de el cuerpo con el cual naciste, sino es algo que se va construyendo, se va aprendiendo, se va haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo un varón gay puede ser más femenino que yo, que soy una mujer que nació con una genitalidad femenina, digamos, ¿no? Entonces, es romper ese nexo entre lo biológico y el género, que me parece interesante. Y eso permite, y termino con estos dos conceptos de heteronormatividad y cisexismo, ¿no? Cuestionar la heteronormatividad, la idea de que todas las personas son heterosexuales, ¿no? Y eso es muy, porque con violencia de género estamos todos de acuerdo, está re mal, pero a veces cuando te metes con cuestiones como la heteronormatividad, el cisexismo, ahí aparecen los resquemores, ¿no? Incluso personas muy feministas siguen siendo heteronormativas, ¿no? Por ejemplo, asumiendo que las personas son heterosexuales. Yo que tengo 2 hijas chiquitas, la pregunta es, por ejemplo, la más grande, tiene 5, ¿no? Bueno, ¿ya tiene noviecito? Bueno, eso es la heteronormatividad, ahí funcionando. ¿Por qué asumís que mi hija va a ser heterosexual, que le van a gustar los varones? ¿Qué sabes? ¿No? ¿Por qué asumimos eso? ¿No? Que todas las personas son heterosexuales. Como dice acá, hetero hasta que se demuestre lo contrario. Y por eso me gusta esta iniciativa de Mujeres Públicas, que es un colectivo artístico que viene a desnaturalizar la heterosexualidad. Fíjense en las preguntas, ¿no? ¿Usted está o estuvo en pareja con un hombre, con una mujer? ¿Es usted heterosexual? ¿Cómo se dio cuenta? ¿No? ¿Cuál cree que es la causa de su heterosexualidad? ¿Ideológica, genética? Bueno, varios. ¿Cree que su heterosexualidad tiene cura? ¿Su familia sabe que usted es heterosexual? ¿Lo saben en su trabajo? ¿Temen que lo despida, que la despidan? ¿Qué haría si su hija le dice que es heterosexual? ¿Usted aceptaría que la maestra de su hijo sea heterosexual? ¿Qué opina de que los heterosexuales adopten, no? Y eso es interesante, estas preguntas, porque te ponen en manifiesto cómo hay un montón de heteronormatividad que tenemos interiorizada, y cuando te preguntan estas cosas que te sacan un poco de foco, se ponen en cuestión, ¿no? Como a ver, yendo a otro ejemplo. Estamos todos en contra de que sean solo las mujeres las que cuidan, creemos que los varones también, que son padres, tienen que tener responsabilidad. Y hay un montón de varones que cuando yo estoy en estas charlas me dicen, no, pero yo en mi casa hago el 50%, me encargo igual que mi mujer, nos dividimos. Yo bueno, ayudo, claro, tremenda, yo ayudo. Eso ya muy bien, pero hay un montón que dicen, yo ayudo. No, pero por ejemplo, esos varones, mi marido es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Me dice, no, somos... me imagino, no le quedo. Bueno, pero a veces aparecen esas pequeñas cositas. ¿Y dónde está el termómetro? ¿Quién llevó a las nenas a su último control médico los últimos meses? ¿No? ¿Quién lee cuaderno de comunicaciones? ¿Quién sabe lo que hay que llevar, la lista de cosas que hay que llevar el primer día del colegio, ¿no? Entonces son esas pequeñas cositas donde a veces se muestra la hilacha, y bueno, que hay que ir trabajando. Por eso está bueno trabajar con los micromachismos y no con los macro, que todos estamos en contra de los macro. Y cisexismo, y con esto quería terminar también, tiene que ver con una forma de sexismo, que es que como la heteronormatividad suponía que todas las personas son hetero, el cisexismo
supone que todas somos cis. ¿Y saben qué es la diferencia de cis y trans? Bueno, que las personas que no son trans son cis. Yo, por ejemplo, que nací con una genitalidad femenina y me identifico como mujer, como me asignaron al nacer, soy una mujer cis. O sea, no hice la transición, ¿no? Y las personas trans son las que sí transicionan. Y bueno, eso también implica un montón de desafíos, que haya la cuestión de deshacernos del cisexismo, ¿no? Esto, varón trans embarazado de mellizos, ¿no? Ley de identidad de género, ley de cupo laboral trans, que eso es un gran desafío para todos los profesionales y las profesionales, ¿no? El misgendering, que yo lo puse ahí, que aparece un montón, por ejemplo, en el ámbito de educación, ¿no? Como, bueno, tenés las listas, el misgendering es cuando tratás a alguien con un pronombre, con un género que no es el que se identifica. Entonces viene una mujer trans y vos le decís él, ¿no? Pasan las listas, por ejemplo, cuando pasás lista, bueno, ves, no sé, tengo Fernando González y decís González, ves una chica, y bueno, cambió de género, por ahí no están las listas, le preguntás, bueno, ¿cómo te digo? O por ahí solamente decir apellido, yo solamente digo el apellido, ¿no? Y la persona que me diga el nombre. Bueno, soy Fernanda, bueno, pero si yo le digo Fernando y ella me dice que es Fernanda, yo estoy haciendo mi gendering, ¿no? Y la ley de identidad de género dice que eso no hay que hacerlo porque hay que respetar la identidad autopercibida de las personas. Esto, ¿no? El travesti, que tampoco, ¿no? La travesti, bueno, varias cosas, ¿no? De cisexismo que, solo para terminar, les traigo un ejemplo del ámbito de salud que aparece en un trabajo, en un paper, ¿no? De un relato de 2 trabajadoras de José Cepaz, instrumentadoras quirúrgicas, justamente, ¿no? Que vino una chica trans a operarse y esto es lo que pasó. Lo que me llamó la atención es que yo podía tratarla como correspondía y por eso me pidió que no me moviera del lado de ella, que le diera la mano. Se sintió totalmente discriminada porque había una antesala al quirófano donde la miraban y te hablo de profesionales. Estaban esperando destaparla para ver cómo era el cuerpo de la paciente. En ese momento en que yo tengo que destaparla para sacarle la ropa interior era cuando todo el resto de los profesionales estaban detrás de la antesala esperando ver si realmente estaba operada, ver cómo tenía el cuerpo, la ropa interior. Estamos acostumbrados a ver personas desnudas todo el tiempo, pero en este caso fue muy marcado y también el hecho de los cuidados. Hay normas de bioseguridad que son universales. Los cuidados que tenés que tener con los pacientes tienen que ser todos los mismos como si fuesen pacientes de riesgo por enfermedades infectocontagiosas. En general no se cumple más que lo básico, que es ponerte guantes. Cuando toca este tipo de pacientes se ponen todo, antiparras, doble par de guantes, siendo que en realidad tiene que ser así con todos. El modo de dirigirse al paciente ya es diferente. En el mismo momento en que estaban haciendo la cirugía, el cirujano le decía, quédate tranquilo que no te va a doler nada. Bueno, ¿qué les parece de esta frase, de este testimonio? ¿Qué encontramos? ¿Qué formas de violencia podemos encontrar? Y un trato desigual que es violento. Muy bien. Notar cómo es, me cubro. El espectáculo, ¿no? Que eso se trabaja mucho cuando se piensa en la realidad de las travestis, ¿no? El espectáculo, siempre como espectacularizar su situación, algo diferente, algo que tiene que ser como objeto de observación del resto de las personas. Ahí misgendering, porque le dice quédate tranquilo cuando ella se identifica como una mujer. Esto de lo que decías vos, ¿no? Como los cuidados excesivos, ¿no? Entonces, me parece que ante estas situaciones, ¿no? de estos cambios que estuvimos viendo, hay hoy en día una reacción conservadora frente a esto, ¿no? Los que piensan que todo esto es ideología de género, que le queremos lavar la cabeza a los pibes, esto que dicen, bueno, me estoy explicando cuántos géneros son 2, no voy a pedir perdón por tener pene. Estos colectivos que en momentos pasaban por las calles que decían los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, ¿no? Toda una reacción, estos de los críticos de, esto pasó todo circulando por toda Latinoamérica, de los movimientos críticos de la ideología de género, contra la ESI, contra la educación sexual integral. Entonces, como para finalizar, me parece que nuestro desafío es cómo nos posicionamos ante estas transformaciones, ¿no? Como profesionales, como gente que trabaja con otras personas y que tiene una relación de poder, como señalamos ustedes como médicos, nosotras como docentes, ¿no? Estamos
vamos a apoyar estos cambios, vamos a intentar pensar en la forma más ética de tratar a una persona, o vamos a hacer lo que hacen en el quirófano estas otras personas de espectacularizar, discriminar, misgender, etc. Me parece que ese es el gran desafío. Por un lado, entiendo que puede haber un montón de buenas intenciones y un montón de metidas de pata también, ¿no? Porque son cosas que pasan, ¿no? Porque uno quiere tratar bien a una persona y por ahí se equivoca, ¿no? Me ha pasado no sé, teníamos por una alumna que lo veía si parecía un varón, pero él se identificaba como mujer, ¿no? Y me ha pasado de por ahí decirle masculino y que él me corrija. Pero bueno, yo en todo caso, bueno, pedís perdón y hacer las cosas mejor la próxima vez, ¿no? Es un momento de tantos cambios, de tantas transformaciones, que está bien no saber. El tema es qué hacemos con ese no saber y qué hacemos cuando la pifiamos, ¿no? Si queremos aprender, preguntar, respetar, ¿no? O si decimos, bueno, todos estos son unos locos, no quiero saber nada, cierro la cortina y sigo haciendo lo mismo que hacía hace 20 años y listo, ¿no? Me parece que ese es como nuestro gran desafío, ustedes, nosotras y bueno, el resto de la sociedad. Que son más grandes, ¿no? Que bueno, hoy en día las generaciones más jóvenes vienen, supongo que van a aparecer nuevos cambios acá, si no esta charla en 10 años va a haber otras cosas, ¿no? Entonces, esto de construirte todas las veces que sea necesario es así, ¿no? Tenemos que estar un poco atentos a los cambios que están ocurriendo y bueno, eso, cómo nos posicionamos ahí. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, me gustaría eso, abrir un poco el... Sí. Yo desde el punto de vista de la pediatría lo vemos a eso de que se implementó la ESI, vemos pero en cambios abismal. Primero que hay más detección de lo que es el abuso sexual infantil, impresionante, y después la cabeza de los chicos, o sea, porque los chicos, o sea, es un varón, o sea, no es un varón trans, es un varón, o sea, es una mujer, no es una mujer trans, es un varón, mujer, ¿cómo te llamas? O sea, no sé, tengo un montón de pacientes. Y es todo, o sea, vamos a ver, son todos iguales, o sea, la cabeza es totalmente diferente en lo que se viene. Tiene mucho que ver, pues yo que hace 3 años, tiene mucho que ver esto de la implementación de la ESI, que eso lo vemos en la Sociedad Argentina de Pediatría, la implementación de la ESI, el gran cambio que hubo en esta generación que se viene. Buenísimo, interesante. Es muy bueno. Sí. Sí. Que algún día, ojalá, yo no lo quiero ver, soy una vieja, pero que no haya que decirse más soy mujer o soy hombre. Porque ahora estamos por la posibilidad de la diversidad de género. Y lo que viene es chao al género. O sea, soy una persona. O sea, porque soy Marcela y me identifico como mujer, y entonces, o sea, no hace falta, yo no sé, en un lugar hasta queriendo ser lo más participativo y lo más amplio posible. Bueno, cada uno preséntese y diga cómo se percibe. No tengo que decir cómo me percibo, o sea, ya eso es una pelotudez de sí misma. Ya eso, queriendo ser abierto, está generando una... No, me llamo Carlos y me percibo Carla. ¿Entendés? O sea, ojalá evolucionemos para que no haya que explicar qué es cada uno.